verdad que esa iglesia está en una nueva etapa. Truly, this church is in a new stage. Me voy a corregir. Está entrando a una nueva I'm going to etapa. correct myself. Entering into a new stage. Y el que se entre o no se entre, And the one that goes in or chooses not to go in no solo depende de sus pastores, doesn't just depend upon this sino pastor, depende de ustedes los discípulos. but it depends upon their disciples as well. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, cuando lo tengas me dices lo tengo. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 through 10, when you have it, say amen. ¿Cuántos lo tienen? How many's got it? Muy bien, dice así. It says like this. Antes bien, como está escrito. ¿Cómo está? Escrito. O sea It's que esto written. es algo que Dios ha declarado, y si Él lo ha declarado, es real. So this is something God has declared and he has written it down. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre o de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice la Biblia que Dios ha preparado para los que le amamos, no para cualquiera, sino solo para los que le amamos. This isn't for everybody. The Bible declares this is for those that love the Lord. Cosas que ojo no vio, What no eye has seen, ni oído yo, no ear has heard, ni han subido al corazón del hombre. no has come up to the heart of man. Dice, son las que Dios ha preparado. It's the things that God has prepared. Diga conmigo, están listas. Say with me, they're ready. El mejor trabajo que tú estás anhelando está listo. The best job that you're waiting for is ready. La mejor etapa de tu matrimonio está The lista. best stage of your marriage is ready. Lo que Dios tiene para tus hijos está listo. What God has for your kids is ready. La nueva etapa de esta iglesia está The lista. new stage of this church is ready. No es que se va a preparar. It's not that it's gonna get Lo ready. que va a pasar en tu matrimonio no es que se está preparando. Now what's happening in your marriage is not going to get Está ready. listo. It's already Dígale al de al ready. lado, está listo. Tell the person next to you, it's already ready. Por ejemplo, For example, nosotros los domingos tratamos de no salir a comer a un restaurante en nuestra iglesia porque tenemos servicios en la tarde. in our church, we try not to go out to eat in the afternoon on Sundays because we have service in the Y me afternoon. acuerdo una vez que fuimos a comer y llegamos al restaurante a las 2:30 And I remember we went on a Sunday to eat at a restaurant at 12:30. y terminamos comiendo a las 5:30 And we finished eating at 5:30 in the afternoon. y dijimos, nunca más. And we said it, never again. Si vamos a comer a algún lado el domingo, If we're going to eat anywhere on a es Sunday, a un restaurante tipo buffet. it's going to have to be a restaurant that's a buffet. Porque ¿cómo está la comida en un restaurante tipo buffet? Because how's the food in a buffet? ¿Está cómo? Is how? Está lista. ¿Qué es lo It's que tú ready. haces? Llegas, You go, tú pagas, you pay. porque normalmente te cobran de entrada Because first, usually they pay in the beginning. en la mayoría de lugares. In the majority of places, Te sientas a tocar base you sit down y te vas a servir. and you go serve yourself. Así es el futuro que Dios tiene para ti. That's the future that God has for you. Está listo. It's already ready. Solo tienes que irte a servir. All you have to go is serve Y lo que yourself. te va a ayudar a servirte ese futuro es la fe. And what's going to help you serve into your future is faith. Así que dos cosas quiero comenzar diciendo. So two things I want to begin by saying. Con Dios siempre hay más. With God, there is always more. Y lo que hay es bueno. And what there is good. Quiero que lo repitas. I want you to repeat it with me. Diga, con Dios Say with me, with God, siempre hay más. it's always more. Y lo que hay And what is there es bueno. is good. Dígaselo al de al lado. Tell the person next to you that. Pero eso es, mire, así como se lo dijo, Don't say it like that. no se lo creyó ni su abuelita. Not even your grandma believed it. Dígale, Dios tiene más para ti. Say, God has more for you. Y lo que tiene es bueno. And what he has is good. La pregunta es si lo crees. The question is, do you believe that? Porque nosotros podemos estar diciéndolo, declarándolo para ti, pero si tú no lo crees, de nada sirve. Because we could be saying it to you, we could be declaring it to you, but if you don't believe it, it serves nothing. Me imagino que te pasa. Nosotros en nuestra iglesia siempre damos buenas noticias. In our church, we always give good news. Siempre tratamos de dar buenas noticias. Dios tiene algo mejor para I ti. always try to give good news, like God has something better. Vas a salir adelante. You're going to go forward. Cree a Dios y hasta lo imposible será posible. Believe God, even the impossible
will be possible. Pero no falta aquellas personas que dicen, ay, pastor, ¿y ustedes por qué solo hablan positivo en la And there's iglesia? always that one person in church, oh, why you get always talking positive in church? ¿Por qué no nos hablan de otras cosas? Why you guys don't talk about something else? Yo le digo, porque afuera te las hablan. Because outside they already tell you that. Ustedes quisieran venir a la iglesia que el pastor Luis un día And can you imagine coming to church and Pastor Lewis tells you, dijera, uy, prepárense. ooh, get ready. Esta semana te van a dar duro. This week is going to be terrible. Ese trabajito que tienes, uy. That job that you got, ooh, A mí se me hace que tu jefe te va a despedir. your boss gonna fire you. ¿Qué tal? Tú vienes a la iglesia a escuchar las buenas noticias, no de nosotros, At church you come to hear good news, not from us, sino de Dios. but from God. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Because Calvario, when Jesus died at the cross at Calvary, Él compró un mejor futuro para He ti. bought a better future for me. ¿Cuántos pueden darle gracias? How many can say thank you to the Lord? Claro que sí. Ahora vamos a Mateo capítulo 17, versículo 20. La pregunta es si lo cree, yo te lo puedo decir. Dios tiene un futuro mejor para ti, viene una nueva temporada. Prepárate, la pregunta es si lo crees. La pregunta no es si Dios lo tiene, Dios lo tiene, es un hecho. La pregunta es si lo crees. I can say it, I can declare it over your life, whether you're going to be a better, but the question is, will you believe it? I shorten it. A ver, párate aquí, Manuel. Si uno parece muñequito de pastel de boda. Si el pastor Luis hace pastor Luis prototipo de él y lo vende, He makes prototypes of himself. se hace millonario. He will make himself a millionaire. Una cosa que quiero decir con mucha alegría. Something I want to say with a lot of joy. Ver a una familia trabajando como pastores es un gran gozo para To el, see an al entire reino de family los of cielos. pastors working together, that's a beautiful thing. Felicito. Mateo 17:20. But Matthew chapter 17, verse 20. Muy bien. Como no soy tan alto, me voy a parar un poquito aquí para que me miren los de atrás. So I'm going to stand up so the people in the back can see me. Dice así Mateo capítulo 17, versículo 20. ¿Lo tienen? You guys have it? Los discípulos habían querido liberar a un muchacho endemoniado, The disciples were wanting to get rid of a boy that was possessed, pero no pudieron. but they couldn't. Entonces trajeron el muchacho a Jesús y Jesús sí pudo. So they brought the boy to Jesus, and Jesus was able to. Y los discípulos le preguntaron por qué tú pudiste y nosotros And the no. disciples asked Jesus, what were you able to, but we weren't able to? Lo que muchas veces nos preguntamos What often we ask ourselves con personas que logran más que nosotros. with people that achieve more than we do. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Why them and not us? ¿Por qué sí lo ascendieron en su trabajo y a mí no? Why they give him the promotion, not give me the promotion? Y así podríamos poner muchos ejemplos. And we can put many more examples. Pero vamos a leer Mateo 17:20. But let's read. ¿Qué le contestó Jesús a esos discípulos? What did Jesus answer to these disciples? Porque ustedes tienen poca fe. Le respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, diga conmigo grano de mostaza, Say with me, a mustard seed. podrían decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Y esa es la frase que quiero enfatizar hoy. Y para ustedes nada será imposible. Eso se lo dijo Jesús a los discípulos. ¿Cuánto sería posible? That's what Jesus told his disciple. What will be possible? Todo, porque si nada es imposible, ¿cuánto es posible? Everything. Because if nothing is impossible, how much is possible? Dígale al de al Everything. lado, para ti si crees, Tell the person next to you, if you believe, todo es posible. all things are possible. Ahora, un detalle importante, el grano de mostaza es la semilla más pequeña de todas. The mustard seed is the smallest seed. Y creo que te la van a poner aquí para que tengas una referencia And de they're going to eso. put a picture up here for you so you have a reference. Y si nos vamos a Mateo capítulo 13, un poco atrás en tu Biblia, And if we go a couple chapters back in the Bible to Matthew chapter 13, vamos a ver la explicación que Jesús le dio a ese grano de mostaza. we're going to see the description that Jesus gave to this mustard seed. Porque ese grano de mostaza se convierte en un protagonista en el reino de los cielos. Because the mustard seed becomes the protagonist in the kingdom of God. Mateo 13:31. Matthew chapter 13, verse 31. Cuando lo tengas me dices lo tengo. When you have it, say, I have it. Muy bien, dice así. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Diga conmigo grano de mostaza. Say with me, mustard seed. Que un hombre sembró en su campo. Y aunque es la más pequeña de todas las semillas, la más pequeña, The smallest. cuando crece es la más grande de las hortalizas o vegetales.
y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. La semilla de mostaza es la que, la más. The mustard seed is the most what? La semilla es la más It's the most what? pequeña. No sé si It's the tenemos la foto smallest. por ahí. Vamos a ver y me avisan si la ponen. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que todas. The mustard seed is the smallest. Ahí está, muy bien. Es la más pequeñita de todas. Pero the se smallest. llega a convertir en la más grande hortaliza But o it, vegetal. it becomes the largest plant or vegetable plant. Ahora, la característica de un vegetal Now the characteristic of a es vegetable que crece al nivel de la tierra, is that it grows to the level of the ground, y cuando crece y está madura, and when it grows and it matures, se corta y se come. you cut it and you eat it. Por ejemplo, la lechuga es un vegetal, For example, lettuce is a el vegetable. tomate es un vegetal. Tomato is a vegetable. Dígame qué más es un vegetal. Tell me what else is a vegetable? Zanahoria, Carrots. todo eso es un vegetal. All that's a vegetable. Entonces dice Jesús, la semilla de mostaza siendo la más pequeña, The Bible says the mustard seed being the smallest, cuando crece when it grows en su especie, in its species, llega a ser el más grande it vegetal. achieves being the biggest. Así que tú tienes que buscar ser el más grande en tu nivel. So you need to find yourself to be the biggest in your level. Si eres empleado vendedor en algún lugar, If you're a salesman in whatever capacity, sé el mejor en ese lugar. be the best in that place. Tu matrimonio en tu nivel Your marriage in your level tiene que ser el mejor matrimonio. has to be the best marriage. Tu relación con tus hijos, Your relationship with your en el kids, nivel que están tus hijos, the level in which your kids tiene are que in, ser la mejor relación que puedas tener. it needs to be the best relationship you can have. En otras palabras, en el lugar donde estás, In other words, in the place that you're en at, la temporada donde in the estás, season that you're tienes at, que buscar crecer a ser el más grande. you need to find a way to grow to be the biggest. Tóquele al lado, dígale, no te acomodes a ser pequeño. Tell the person next to you, don't accommodate yourself to be small. Así que tienes que determinarte a no ser uno más del montón. You need to determine yourself not to be like the rest. La mostaza dijo, pues si soy vegetal, The mustard seed said, if I'm going to be a vegetable, voy a ser el más grande. I'm going to be the greatest. Pero si usted mira los detalles, But if you see the detail, dice ahí mismo, it says there, cuando crece la más grande de las hortalizas o vegetales, when it grows to be the largest of the vegetable plants, pero no se queda como vegetal. it doesn't remain as a vegetable Dice, y plant. se convierte en árbol. It says, and then it becomes a tree. Entonces miren, Now follow. la semilla de mostaza, The mustard seed, la más pequeña de todas las semillas, the smallest of all the seeds, dice, aunque yo soy una semilla, la más pequeña, it says, even though I'm the smallest en mi seed especie in my species de hortaliza o vegetal, of a vegetable me plant, voy a convertir en la más grande. I'm going to become the biggest. Y cuando se convierte en la más grande, And when it becomes the biggest, dice, it says, pero no es suficiente para mí ser la más grande, it's not enough for me to be the biggest, hortaliza o vegetal, to be the biggest vegetable plant. voy a ser un árbol. I'm going to be a tree. La diferencia entre una hortaliza y un árbol The difference between a vegetable es que plant la and a tree hortaliza es de corta duración is that a vegetable plant is for a short y puede duration. alimentar inmediatamente nada And a más. vegetable plant can only feed immediately. Pero un árbol But a es tree de larga duración is of a long y no va a duration, dar un solo fruto, and it won't just give one fruit. va a dar muchos It will frutos. give much Y fruit. dice, y va a ser casa de pajaritos. And it also said it will be the homes of birds. Aves van a venir ahí. Birds will come to the tree. Ningún pájaro puede hacer un nido en un tomate. No bird can make a nest in a vegetable. Nadie. No one. Pero sí en un árbol. But you can make a nest in a tree. Toca el de lado, dígale, deja de ser tomate Tell the person next to you, stop being a y tomato conviértete en árbol. and become a tree. Algunas mujeres dijeron, mi marido tiene cara de tomate. Some are saying, my husband looks like a tomato. Ojo lo que voy a decir. Watch what I'm going to say. Esta iglesia This church comenzó pequeña, began small, como todas. like all Un churches. pequeño grupo A small group en una casa. in a house. Y el pastor y la pastora And the pastor and his wife dijeron, somos pequeños, said, we're small, pero no nos vamos a quedar but pequeños. we're not going to remain small. Vamos a crecer. We're going to grow. Esta iglesia, This church, no sé si tú lo sabes, I don't know if you know it, pero es una iglesia que supera a It's- las iglesias promedio en Estados it Unidos. surpasses the average number of all the churches in the United En States of Estados America. Unidos, de 350,000 iglesias que hay, In the United States, out of 350,000 churches, el 90% 90% no superan 100 personas, won't surpass 100 sumando a members. toda la gente que va a la iglesia.
of all churches. O sea que esta iglesia So this church está por encima is above del 90% of 90% de las iglesias en Estados of the Unidos. churches in the United O States. sea que podríamos decir So we could say que es una hortaliza that grande. you're a large vegetable Pero plant. Dios está llamando a esta iglesia But God is telling this church a no quedarse como hortaliza, not to become a a vegetable plant, convertirse en un árbol. but instead to become a tree. Y cuando la iglesia se convierte en un And when árbol, the church becomes a tree, tú encuentras más seguridad. you find more security. Tú encuentras casa para habitar. You find a house to live in. Y hay casa para que tú traigas a tus familiares y amigos. And there's a house for you to bring your children Y and your haya friends. espacio para que ellos puedan habitar. And there is space for them to abide in. Asegurar un lugar en el cielo They have assured themselves a place in heaven y una vida mejor en la tierra. and a better life in the earth. Porque Dios no solo tiene algo mejor para ti en el cielo, Because God doesn't just have something better for you in aquí en la heaven, tierra también. but also here in the earth. Así que llegó el momento So the moment has de arrived dejar de ser to hortaliza stop being a vegetable y plant convertirse en un árbol. and to become a tree. Y la única forma de que eso And pase the only way that happens es que todos acá crean con sus is pastores. that all of those here believes with their pastor. Hay algo pasando en el corazón de sus There's something pastores. happening in the hearts of your pastors. Y cuando algo pasa en el corazón del pastor, And when something begins to move in the hearts of your pastor, significa que algo puede pasar en la iglesia. that means there's something can happen within your church. Y ojo lo que voy a decir que es serio. And watch what I'm going to say because this is serious. Y tú lo detienes And you can detain it o lo provocas. or you can provoke it. Y de acuerdo a lo que pase en tu iglesia, And depending upon what happens in your church, tu hogar va a ser bendecido. your home will be also blessed. Nosotros lo hemos visto en nuestra iglesia. We have seen it in our church. A medida que nuestra iglesia ha ido creciendo y prosperando, As our church has grown and has prospered, los que hemos trabajado para eso, well, those that have worked for that, hemos visto la prosperidad. we have seen the Y prosperity. hemos visto cómo Dios nos está usando a otro nivel. God has shown us how we have moved to a new level. Dígale al de al lado una vez más. Tell the person next to you, Deja de ser tomate stop being a tomato y conviértete en árbol. and become a tree. Y como bien lo decía su pastor, And like your pastor said, lo primero que tiene que pasar the first thing that needs to happen es que aquí en tu is mente that in your mind, dejas de ser tomate stop being a tomato y te empiezas a ver como un árbol. and begin to see yourself as a tree. Ay, y mucha gente, cristianos, Many Christians, confiesan mal, they confess wrong. creen mal, They believe wrong. por lo tanto actúan mal. Therefore, they act wrong. Hablemos un poco de la fe. But let's read a little bit about it. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hebrews chapter 11, verse 1. Me gusta el silencio I like the silence. porque significa que estás asimilando. That means that you're assimilating and grabbing onto the word. Hay muchas personas que van a la iglesia los domingos There are many people that go to churches on a Sunday y se emocionan. and they get emotional. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Uy, yes, sí, pastor. Yes, yes, yes. Sí, Preach, pastor. pastor. Preach, preach. Y salen y le preguntan, ¿cómo estuvo el servicio? Buenísimo. And they leave church and you ask them, how was service? ¿Y de qué predicó el pastor? What did the pastor preach about? No sé, pero estuvo buenísimo. I don't know, but it was good. Pasa, ¿verdad? Happens, right? Bueno, me pasa a mí, creo que solo me pasa a mí. I think it only happens in my church, though. Dicen que los cementerios más concurridos They say that the most prevalent cemeteries son los parqueos de las iglesias, are church parking lots. porque ahí se mueren todas las palabras Because all the words die que there se recibieron adentro that you received inside y que cayeron solo en un corazón emocional. and that they fell upon only an emotional heart. Ese se me salió. That one slipped. Ok, Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hebrews chapter 11, verse 1. Dice la palabra de Dios. The word of God says like this. Ahora bien, Now, la fe es, o sea que la fe es algo, so faith is something. la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Lo voy a repetir, es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Todos tenemos, por ser seres humanos que no conocemos todo, tenemos un temor al futuro natural. As human beings, we don't know everything, therefore we fear the unknown of the future. Todo ser humano tiene un temor al futuro.
All human beings fear the future. Y tenemos un temor al futuro, And we fear the future, o por lo menos una curiosidad acerca del or at futuro, least we have the curiosity of the future, porque no lo poseemos todavía, because we don't possess it yet, porque no lo conocemos todavía because we don't know it yet, y porque no lo hemos visto. and because we haven't seen it yet. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar How many would be willing to pay si hubiera una sala de cine if you go to a movie theater que vende tiquetes that they sell tickets y que te deja ver and it lets you see lo que te va a pasar en el próximo año? and it'll show you what's going to happen to you ¿Cuánto in the estaríamos next year? dispuestos a pagar? How many will pay for that? Mucho dinero. Oh, you will pay a lot of money. Y funciona. Tú pagas, entras y ves tu futuro. You pay, you go in, and you watch it on the screen what happens to you in the future. ¿Por qué creen que la gente va y habla la línea psíquica de Walter Mercado? Why do you think people would call so many psychic lines? Leen el horóscopo. They read the horoscope. Van a la divina. A ver, léeme la mano. They go to palm Hay reading. gente que lee el de todo, ¿verdad? Lee la mano, lee el café con leche, lee la sopa, lee... Y la gente va y paga. They go and they pay for them to get a reading. Y te dicen, si te vas a encontrar con alguien en tu futuro. Todo el mundo nos encontramos con And you're alguien. going to find yourself someone in the future. We're all going to find someone in the future. Y la gente dice, sí, me voy a encontrar con alguien. And people say, yes, I'm going to find someone. Todo el mundo quiere saber el futuro. Everybody wants to know the future. La fe dice es la garantía de lo que espero Faith is the substance of things hoped for y la convicción de lo que no veo. and the evidence of things not seen. Hay una realidad, ni tú ni yo poseemos nuestro futuro. Neither you or I possess our future. No lo conocemos, We don't know it, ni lo hemos visto. nor have we seen Pero it. el creador del cielo y de la tierra But the creator of heaven and earth posee tu futuro, possesses your future. lo He conoce knows it, y lo ha visto. and he has seen it. Entonces, una persona plenamente racional e inteligente So a common, rational, intelligent person tiene que confiar en que el creador has to trust that the creator tiene un mejor futuro, has a better el future cual conoce in which he knows, y el cual lo ha visto. in which he has seen. Así que la clave está en pegarte a tu creador, So the key is getting close to your creator porque él tiene tu futuro because he asegurado. has your future in his hands. La pregunta es, ¿lo crees? The question is, do you Ahora believe tú it? puedes caminar alejado del creador Now you can walk away from the y creator encontrarte con tu propio futuro, and find yourself with your own future. o encontrarte con tu Or creador find yourself with the y creator descubrir el futuro que él tiene preparado para and ti, discover the future that he has prepared for you. porque Dios lo tiene preparado para ti. Because God has it prepared for you. Dios tiene un futuro para esa iglesia, God has a future for this no hay church. duda de eso, There's no doubt about it. pero todos tienen que caminar alineados a ese But futuro we all have to walk aligned to that future con Dios with God para descubrirlo to discover y it disfrutarlo. and enjoy it. Y lo que Dios tiene para esta And what iglesia God has for this church no es para tu generación It's not for solamente, just your es generation para myself. generaciones. is for generations to come. Aquí hay una generación, There's a generation aquí here. hay otra There's a generación, generation y de here. aquí saldrá otra And from generación. this generation, another one will come out. No sé si ya tienes novia, pero me falta mucho. Las solicitudes me las mandan a mí. Sí, yo depuro allá y cobro un fee y toda la onda. Ahora, Hebreos 6, Now, Hebrews Hebreos, chapter perdón, 6. 11:6, ahí mismo, Hebrews chapter 11, verse 6 dice la palabra de Dios. says the word of God. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces la fe tiene dos lados, es como una moneda de dos caras. Therefore, faith is very similar to a coin. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. The Bible says that the one that comes close to God first needs to believe that he exists. Hay cosas que tú recibes por creer, There are things that you receive by believing, pero hay cosas que tú recibes por hacer. but there are things that you receive by doing. Tiene que creer que Él existe You have to believe that he exists, y es galardonador de los que lo buscan y se acercan. and he is the rewarder of those that come near to him. Diga conmigo, hay cosas que recibo. Now say with me, there are things I receive. A ver, levante su manita aquí. Lift up your hands with Y hay it. cosas que recibo por There creer are things I believe by y hay cosas que recibo por hacer. there are things I receive by believing. There are things I receive by doing. Diga, creer, Say with me, believe, hacer. doing, Creer, believe, hacer. do, Hacer, believe, creer.
Do. Ahí se puso bonito. Hay cosas que recibes por creer y otras por There hacer. are things you receive by believing and others by doing. El 80% de los cristianos dicen que creen, 80% of all Christians say they believe, pero no están dispuestos a hacer. but they're not willing to do. ¿Cuántas de las cosas que tú escuchas aquí How many of the things that you hear here, las crees al oírlas? do you believe it when you hear it? Pero no estás dispuesto a hacer en base a lo que has creído. But you're not willing to do based upon what you've heard. Voy a hablar de 3 cosas o 3 pasos de la fe So I'm going to talk about 3 steps of faith que tú estás viviendo that you're living o que estás por vivir. or that you're about to live. En esta iglesia algunos de esos pasos para el nuevo nivel ya se han dado. For this church, some of those things will be done for the new stage that has been given. Romanos capítulo 10 versículo 17. Romans chapter 10 verse 17, Dice la palabra de Dios. the Bible says, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por faith cometh how? el oír. ¿Y el oír cualquier cosa? No. By hearing just anything? El oír la palabra de Dios. And by hearing the Lo word of God. primero que la fe que tienes dentro, porque todos tenemos fe, And the faith that you have, because we all have faith, lo primero que esa fe necesita the first thing that faith needs para empezar a provocar algo to begin to provoke something es ser activada. is to be activated. Cuando oyes la palabra When you hear the word directamente de Dios, directly from God, cuando lees las escrituras, when you read the cuando scriptures, tu pastor te predica when the pastor preaches, o algún medio que Dios usa, or whatever medium God uses, es como que tu fe estaba en mute, it's like if your faith was on mute. estaba como dormida. It was sleeping. Y ahora una palabra de Dios la pone en encendido o en on. And now some word of God puts it on. Algo que se te dice y crea algo de ti, dices, es posible. Something is spoken to you and it creates something within you that it says, wow, yes, Algo va a pasar. something's gonna happen. Siento que en mi matrimonio algo está pasando. I believe in my marriage something's going Siento que on. la temporada financiera difícil está terminando. I believe my financial drought is ending. En la iglesia han declarado primicias y tiempo de bendición. In this church they declared the season of first fruits to ¿Por season dónde of blessing. empieza esa activación? Por él, Where did that activation start? By hearing. el oír. By hearing. Y cuando escuches, And when you hear, asegúrate de recibir esa palabra. remember to receive that word. Pero no es suficiente recibir y oír la But it's palabra not just to receive and hear the que word, activa la fe. but it activates the faith. Es necesario que algo más pase. But it's unnecessary that something else happens. Recuerda, Jesús dijo que al que cree todo le es posible. Jesus declared, for the one that believes all things are possible. Y comienzas a creer cuando oyes lo que Dios ha And you dicho. begin to believe based upon the word of God that you've heard, Las promesas de Dios se cumplen. then the word of God can then be fulfilled. Son tuyas. They're yours. Si las oyes If you hear them y las recibes. and you receive them. Ahora, hay algunas cosas, muy importante ese punto. Hay cosas que de Dios no vas a entender, Now there's something that of God that you would not understand, pero sí las tienes que aceptar. but you have to accept. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes entiende cómo ocurre el hecho de que alguien esté enfermo y Dios diga, pónganle las manos y que esa persona se sane? For example, that a person comes into this house sick and then someone lays hands upon them ¿Entendemos eso? and they become healed. ¿Cómo pasa médicamente? Do we understand that medically? How does that happen? ¿Cuál es el poder que hay yo? Where's the power that Y se sana. and he gets healed? ¿Se entiende? Can we understand that? No. No, Pero pasa. but it happens. Entonces lo acepto. So I accept it. Traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. To bring your tithes and offering to the storehouse so there may be food in your Y home. probadme ahora en esto, dice el Señor de los And ejércitos. try me in this, says the Lord of hosts. Si no, abriré las ventanas de los cielos And watch me how I will open the windows of heaven y derramaré bendición hasta que sobreabunde. and I will pour out blessings so there will be an overabundance. ¿Se entiende? Can you understand that? ¿Cómo así que yo traigo How is it that I algo, bring una porción de lo que he a recibido portion of what I've received y en el cielo las ventanas se and abren? in heaven windows are open? ¿Cómo pasa? How does that happen? No sé. I don't know. No lo entiendo. I don't understand Pero que it. no lo entienda But just because I don't understand no it significa que no lo acepte. doesn't mean that I don't accept it. Y cuando yo lo acepto, And when I accept it, entonces pasa. then it happens.
Tú puedes decir, hasta que yo no entienda lo que el pastor You could dice, say, until I understand what pastor is saying, no lo voy a hacer. I won't do it. Ok, All right. va a ser difícil que lo logres entender. Then it will be hard for you to understand it. La fe no se entiende. Faith is not understood. La fe se acepta, Faith is se accepted, recibe is y received, se cree. and is believed. Si Dios lo dijo, If God said aunque it, no lo entienda, va a pasar. even if you don't understand it, it shall be done. Dios le dijo a Noé, por ejemplo, Noé, God told Noah, va a haber un diluvio. there's going to be a flood. Necesito que me construyan un arca. I need you to build me an ark. ¿Diluvio? Flood. ¿Qué es eso, Señor? What's that, Lord? Si no sé ni qué llover. If I don't even know what rain is. Nunca había llovido en la It tierra. had never rained on the La earth. tierra se irrigaba, The earth irrigated itself así como los sprinkle systems hoy. like a sprinkler system. Alguien agarró la idea de Dios y la hizo una patente y se ha hecho millonario. Someone grabbed the idea from God, made a patent, and made himself a millionaire. Entonces para Noé decir, va a llover. So for Noah to say it's going to rain, ¿Qué llover? what's rain? Pero dijo, no lo entiendo, He said, I don't understand pero it, si Dios lo dijo, but if God said lo it, acepto I accept y it. hago mi parte And I do my para part que Dios pueda hacer la de So él. God can do his part. Toca el de lado, dígale, deja de tratar de entenderlo todo. Look at the person next to you and tell them, stop trying to understand God. Acéptalo. Accept it. Entonces la fe primero se activa. Faith is activated. Segundo, Second, volvamos a Hebreos 11 y vamos al versículo 3. let's go back to Hebrews chapter 11, verse 3. Y esto ya terminando. And this, I'm beginning to close. Y vamos a ministrar la fe. Hoy vamos a activar con tus pastores la fe que hay en And ti. this morning, we're going to activate the faith that's already been activated in your pastors. Vuelvo a decirle al de al lado porque me gustó. No te quedes como tomate. I'm going to keep saying it. Stop being a tomato. Conviértete en árbol. Become a tree. Hebreos 11:3. Hebrews chapter 11, verse 3. Y aquí viene la confirmation de lo que te acabo de decir. And here comes the confirmation of everything I've already told you. Dice la Biblia, por la Bible- fe entendemos, y el contexto es aceptamos. The context is we accept. O sea que la fe te ayuda a aceptar o a entender algo que naturalmente no puedes. So faith helps you understand or comprehend something that otherwise naturally you wouldn't. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Qué fue lo que hizo que el universo exista? La palabra de Dios. What made the heavens and the earth be created? The word of Así God. que la fe se recibe y se activa oyendo, So faith is activated and received hearing, pero la fe comienza a actuar cuando hablo. but faith is activated when I speak. Recibo por el oído I receive through my ear, y actúo comenzando por mi but I boca. begin to act through my mouth. Así que si alguien tiene que hablar bien en tu So casa, if someone needs to speak right in your en house, tu lugar de trabajo, in your job, en tu escuela, in your school, eres tú. it's you. De lo que has oído a Dios, For what you have heard from vas a God, hablar. you shall speak. Hay crisis en el país, There are crises in the country. tal vez para otros, Maybe for someone else. pero para mí But for me, hay abundancia, There's abundance. porque la Biblia dice Because the Bible que las says- ventanas de los cielos se abren. because the windows of Y heaven are bendición open hay over para me, mí. and the blessing is coming my way. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a decir algo que todavía no me está pasando? But how am I going to say something into something that De happened eso se yet? trata. That's what it's all about. Esa abundancia está en tu futuro. That abundance is in your future. No lo posees, You don't possess it. no lo conoces, You don't know it. no lo has visto, You haven't seen pero it. Dios sí. But God has. Entonces comienzas a confesar So begin to de lo confess que Dios ha dicho que te va a pasar that which God has said in your life will happen en el futuro que Él tiene asegurado para ti. in the future that God has assured for you. Pero eso es confesión positiva. But that's a positive confession. Hay gente que confiesa positivamente There are people that confess Gente que no ama a positive. Dios. People that don't love God. y todo el tiempo hablan bien. And they always talk Todo va good a estar things. bien, Everything will be fine. tranquilos, Relax. vamos a salir adelante. I'm going to move forward. Influencian a la gente que los rodea. And they influence the people around them. ¿Cuál es la diferencia entre la confesión positiva What's the difference between confession, positive confession, y la confesión de fe? and the confession of faith? Que la confesión positiva That a positive confession está basada en el deseo de un hombre is based upon the desire of a man que le vaya bien. that things will go well. La confesión de fe The confession of faith está basada en el deseo de Dios is based upon the desire que of al God hombre le vaya bien. for men to go Entonces, well.
yo me pongo de acuerdo a Dios con Dios. So I align myself with God. Y si Él ha dicho que yo soy un más que vencedor, And if He tells me I'm more than overcomer, aunque estoy en un momento de derrota, even if I'm in a moment of defeat, empiezo a declarar que soy un más que I vencedor. begin to declare I'm more than an overcomer. Porque eso es lo que me va a pasar. Because that is what is going to happen. Porque las circunstancias lo dicen. The circumstances say No. no. Porque Dios lo dice. Because God says it. Abraham, comenzó a decirse Abraham Abram became Abraham cuando no tenía ni un hijo. when he didn't even have a son. Pero Dios le había dicho que lo iba a tener. But God had told him that he would have one. Hoy te vengo a decir, I came to tell you today y empieza a declararlo, and begin to declare it, que este no es el final. that this is not the end. Esto es el comienzo de una nueva etapa. This is the beginning of a new stage. La plataforma de esta The iglesia platform of this church, hace 6-7 años 6-7 years, fue una casa, was a house. fue un grupo de It was a personas. group of people. Y esa fue la plataforma de lo que iba a pasar a este tiempo. And that was the platform of things to come that were going to happen. Pero ustedes son la plataforma But you are the platform de lo que va a pasar de aquí en of what's adelante. going to happen from here De on out. 6-7 personas han llegado a ser cientos. From 6 and 7 people have gone to over hundreds. La plataforma de los cientos The platform of hundreds te va a llevar a los miles. will take you to thousands. Dígale una vez más al de al lado, deja de ser tomate Tell the person next to you, stop y being a tomato conviértete en and árbol. become a tree.